Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Que Dios les bendiga. Estamos en este nuevo año aprendiendo una gran lección. Estamos en el final del Evangelio de Mateo. Estamos aprendiendo qué es un verdadero discípulo de Jesucristo. ¿O quién es un verdadero discípulo de Jesucristo? Bueno, iniciamos nuestro estudio viendo en primer lugar, un discípulo de Jesucristo aprende de Él como maestro y Señor de su vida. Un discípulo entonces aprende de Jesucristo como un alumno, un aprendiz, pero más que todo esto, vamos a ver en segundo lugar que un discípulo de Jesucristo no solo aprende de Él como maestro y Señor de su vida, pero un discípulo de Jesucristo sigue a Jesucristo, sigue a Él como maestro y Señor de su vida. No es solo aprender de Cristo, sino conocerle a Él y seguirle a Él. Ahora, hay dos maneras básicas en que uno puede seguir a Jesucristo como maestro, como Señor de su vida. Uno puede seguir su enseñanza y uno puede seguir su ejemplo. Su enseñanza, su ejemplo. Este es un discípulo. Aprende de Él con el fin de seguirle a Él, seguir su enseñanza y seguir su ejemplo. Vamos a comenzar hoy viendo que un discípulo de Jesucristo sigue su enseñanza. Estamos en Mateo capítulo 28. Los 11 discípulos, 12 menos Judas Iscariote, que cayó en transgresión, traicionó a Jesucristo, pero los 11 fueron a Galilea, donde Jesús les había designado un lugar para recibir instrucciones después de su resurrección. Fueron. Y estos 11 discípulos, dice Mateo 28, 16, Jesús les dio el mandato: id y haced discípulos. Dijo a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones. Este es el propósito de Jesucristo desde hace casi 2000 años hasta 2026, y dijo: he aquí yo estoy con vosotros, ustedes que son mis discípulos, que van a salir por todo el mundo para hacer discípulos. Entonces hay una promesa para un discípulo fiel y verdadero. Dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bueno, un verdadero discípulo dice en versículo 19, por tanto, id y haced discípulos, hace discípulos. Y después bautiza estos discípulos nuevos, dando testimonio por su bautismo, un testimonio público que ya han muerto bajo el agua, han muerto respecto a su vida pasada en el pecado, han muerto al pecado, a su vida pasada, y están sepultados espiritualmente, pero subiendo del agua, ahora son resucitados, como Jesucristo resucitó de entre los muertos. El creyente en Jesucristo, en su bautismo, está testificando: ya morí a mí mismo, al mundo, a mi vida antigua, antes de conocer a Cristo. Mis pecados son perdonados por su muerte en la cruz y su sangre preciosa derramada en la cruz. Y ahora yo soy resucitado subiendo del agua. Es una figura, símbolo de la resurrección de entre los muertos. Soy resucitado con Cristo para vivir una nueva vida para la gloria de Dios, siguiendo a mi Señor y Salvador como su discípulo fiel. Dice: haced discípulos. Bautiza discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dijo Jesucristo. Y en tercer lugar,
¿qué más? Ahora este discípulo creyó en Cristo, le aceptó como su Salvador personal por fe. Nació de nuevo espiritualmente, recibiendo a Cristo como su Salvador. Ahora ha sido bautizado en señal público, un testimonio público de su fe en Cristo para perdón, para salvación, para morir, un símbolo, el bautismo. Soy muerto ya a mi antigua vida y enterrado, pero soy nuevo subiendo del agua, una figura de la nueva vida que tenemos por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero ahora, ¿qué hace este nuevo discípulo? Creyó, fue bautizado en obediencia al mandato de Cristo, pero ahora en tercer lugar dijo a sus 11 discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este es un verdadero discípulo de Jesucristo. Sigue ahora la enseñanza de Jesucristo después de haber creído en Él, después de haber sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahora sigue a Cristo aprendiendo todas las cosas que Él ha mandado, las cosas que ahora tenemos en la Biblia. Recuerdan en la semana pasada en el estudio, cuando oyeron los alguaciles las palabras de Jesús, dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué palabras, qué enseñanzas de Jesucristo? Juan 7:46. Al final del Sermón del Monte, en Mateo 7, 28 y 29, se maravillaba la gente. ¿Con qué autoridad habla este hombre, que era Dios manifestado como hombre? Jesucristo habló palabras con autoridad. En Lucas 4, 22 se maravillaban de las palabras de gracia que salieron de la boca de Jesucristo. En Juan 8, 31 y 32 Jesucristo dijo, sus palabras eran la verdad que nos hace libres y verdaderos discípulos de Jesucristo al creer y obedecer. Y en Juan 6, 68 Pedro confesó, tú, Señor Jesucristo, tienes palabras de vida eterna. En resumen, las palabras de Jesucristo que Él dejó en el Nuevo Testamento de la Biblia, por estas palabras, número 1, sabemos cómo ser salvos de nuestro pecado y condenación merecida por medio de la fe en Jesucristo. Cómo ser salvos. Por medio de esta palabra sabemos cómo vivir una vida separada del mundo, de los vicios, de los pecados, de las costumbres, de las modas del mundo y vivir santificados para Dios, acercados y consagrados a Dios. Esto nos enseña la Biblia, vivir, cómo ser salvos, cómo vivir separados del mundo y santificados, consagrados para Dios. Y en tercer lugar, la palabra de Dios, de Jesucristo, nos enseña cómo servirle con toda nuestra vida, en todas las maneras que sea posible. Ya serví al diablo en mi vida antigua, ya serví al mundo, ya serví al vicio, ya serví a mí mismo. Basta, ya no. Ahora quiero servir a aquel que se entregó a sí mismo por mí en la cruz y derramó su sangre para perdonarme y limpiarme de todo mi pecado, para salvarme de la condenación y el castigo eterno y para darme el regalo gratuito de la vida eterna en el cielo. Ahora yo quiero servirle a Él por amor. Nada es a fuerzas en cristianismo bíblico. No, es el amor de Cristo que nos constriñe. Si Él murió y resucitó por mí para salvarme y llevarme consigo al cielo, ¿cómo no voy a dar toda mi vida a Él por amor, por gratitud y por fe? En resumen, la Biblia nos enseña
cómo ser salvos, cómo ser santificados y separados del mundo y cómo servir a nuestro Dios y Salvador con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas hasta la muerte o hasta que venga por mí y su iglesia para llevarnos al cielo. Amigos, es cristianismo bíblico. Y esta palabra no es de hombres, es palabra de Dios, es palabra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Segunda de Timoteo 3, versículos 15 al 17, hablando de las sagradas escrituras, la Biblia dice, Pablo escribe a Timoteo, y que desde la niñez, Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada o literalmente alentada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que es convencer donde he estado mal, para corregir donde he estado mal y para instruir en el buen camino, para instruir en justicia. Este es la Biblia, el propósito de la Biblia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, completo, maduro, equipado para vivir la vida cristiana como Dios quiere en su voluntad. A fin de que el hombre o mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendita palabra inspirada. Toda la escritura es inspirada por Dios. No crea lo que algunas personas que yo he encontrado en el camino. Pero esta Biblia fue escrita por los hombres. ¡Qué ignorancia tan terrible! Dios escribió esa palabra divinamente usando hombres, pero santos hombres, hombres piadosos, consagrados a Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios y guiados por Él para escribir las palabras de Dios. Y alguien que ha leído esta palabra con un corazón sincero sabe que esta palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, y penetra y escudriña nuestros corazones, nuestras almas, nuestros pensamientos, y revela quiénes realmente somos. Por eso no nos gusta la Biblia y decimos que hombres escribieron la Biblia, porque la Biblia trae luz y verdad que no a veces queremos escuchar. Pero también trae luz para convencer donde estamos mal en nuestro pecado y lo que nos espera en el juicio venidero. Pero nos enseña del amor de Dios, que envió un Salvador para salvarnos de nuestros pecados por la sangre que Él derramó en la cruz, creyendo en Él y aceptándole como mi Salvador personal. Entonces esta palabra es viva, es eficaz, alentada, inspirada por Dios. En 2 de Pedro, el apóstol Pedro, bajo inspiración del Espíritu Santo, dijo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha. Esta es una antorcha, una lámpara también que alumbra en lugar oscuro. Dice versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, de la Biblia, es de interpretación privada. Solo un grupo élito o selecto puede entender. En tiempos antiguos así era el sacerdocio en la Iglesia Católica. Solo ellos pueden dar la interpretación correcta. No, la Biblia fue escrito para que el hombre más humilde, sin gran educación, pero pudiendo leer, o si no puede leer, escuchar, y esta persona puede entender por obra del Espíritu Santo la verdad. No requiere un grupo selecto, élito, no es de interpretación privada.
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No, esto es algo divino. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y estas son las palabras de nuestro Maestro y Señor Jesucristo, único Salvador, único Señor. Y ahora el Maestro de sus discípulos, que habiendo creído en Él como su Salvador, ahora le siguen como sus discípulos. Y qué palabra que Él ha dejado. El Nuevo Testamento fue dado por inspiración del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que 50 días después de su muerte en la cruz, Jesucristo ascendió al cielo? Y Él envió, Él y su Padre, el Espíritu Santo para tomar su lugar. Pero no solo para estar con los apóstoles, sino para estar en ellos. Y entonces tenemos una promesa que Jesucristo ahora, por persona del Espíritu Santo, iba a morar en los apóstoles, estar con ellos, pero estar en ellos para enseñarles todas las cosas y recordarles todo lo que Él les había dicho cuando estaba aquí en la tierra. Inspiración divina por el Espíritu Santo. Y de esta manera los apóstoles escribieron los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Jesús dijo en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Jesús ascendió y descendió el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Wow! ¡Qué obra tan grande del Espíritu Santo! Recordando a los apóstoles lo que Jesús ya les enseñó en los 3 años y medio que Él anduvo con ellos aquí en la tierra, pero cosas adicionales iba a dar a ellos después de su resurrección por medio del Espíritu Santo, para que ellos escribieron las palabras de Jesucristo en la Biblia. Oh amigos, hay que valorar esta Biblia sobre cualquier otra cosa o persona o tesoro aquí en la tierra. Es nuestro camino a Dios y al cielo por toda la eternidad. Bueno, en Juan capítulo 16, Jesús prometió guiar a sus apóstoles a toda la verdad y aún verdades acerca de cosas futuras, lo que llamamos profecía, como en el último libro de la Biblia, que explica lo que va a suceder en los últimos tiempos de este mundo hasta el fin, el libro de Apocalipsis o Revelación. Mire lo que Jesús dijo en Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, profecías de cosas futuras que tenemos en el Nuevo Testamento de la Biblia. El Espíritu Santo, dijo Jesucristo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará a saber. Todo lo que el Padre, todo lo que tiene el Padre es mío, dijo Jesucristo. Por eso dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué benditas palabras de Jesucristo que tenemos en el Nuevo Testamento de la Biblia. No solo los primeros 4 libros, los 4 evangelios, sino los demás libros que fueron escritos mayormente por los apóstoles. Y de repente ahí está Lucas, el libro de Lucas y Hechos, escrito por Lucas el médico. Pero mayormente el Nuevo Testamento es Jesucristo hablando por el Espíritu Santo a los apóstoles y escribiendo
escribiendo ellos las palabras, que tenemos en este bendito libro. Amigos, en el día de juicio, Jesucristo dice en Juan capítulo 12, se va a abrir este libro y los hombres van a ser juzgados, no solo conforme a sus acciones, sino conforme a lo que hicieron con las palabras de Jesucristo. Yo creo que es tiempo que demos oído a este Salvador y Señor y Maestro Supremo, quien murió, quien resucitó para ser Señor y Salvador de todos los que en Él creen, pero para ser el juez eterno de todos los que no han creído en Él en vida, para recibir y aceptarle como su Salvador personal. Amigos, estamos hablando de cosas demasiado grandes y demasiadas serias. Bueno, entonces, qué privilegio, esta palabra, las palabras de Jesucristo, nuestro Maestro, en nuestras manos, y si queremos en nuestros corazones, podemos seguirle a Él y hacer su voluntad, servirle a Él y seguirle a Él como sus discípulos hasta que Él venga para llevarnos al cielo. Y ahora aprendemos una gran verdad, amigos. La Biblia ahora para el discípulo de Jesucristo es la regla única, suficiente y confiable. Repito, la Biblia es la regla única, suficiente y confiable de nuestra fe y de nuestra práctica como sus discípulos. La regla de nuestra fe, es decir, de lo que creemos. De lo que creemos y seguimos. Pero también la regla de nuestra práctica, lo que hacemos como sus discípulos y lo que enseñamos para ser otros discípulos. Todo proviene de aquí. Toda mi nueva fe, aquí está. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y todo lo que yo hago como un nuevo creyente en Jesucristo, un nuevo discípulo, aquí está en su palabra. Qué maravilla es tener este libro en nuestras manos, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Qué tesoro único e incomparable. Pensemos un momento en lo que tenemos en este libro. Si tú fueres al índice o la tabla, o a veces dice contenido, en las primeras 2 o 3 hojas de la Biblia, apenas abriendo la Biblia, hay un contenido o tabla o índice. Dice Antiguo Testamento y dice Nuevo Testamento. 39 libros en el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, y 27 libros de Jesucristo, su nacimiento, hasta el fin del mundo y la creación de nuevos cielos y una nueva tierra. Comenzando con el libro de Mateo y terminando con Apocalipsis. La primera sección del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La biografía de Jesucristo, su genealogía, su nacimiento, su niñez, su ministerio terrenal, sus milagros, sus enseñanzas, sea sermones, discursos, parábolas y otras muchas enseñanzas, su sufrimiento, su muerte en la cruz, su resurrección de entre los muertos, y termina el Nuevo Testamento con su ascensión al cielo para sentarse a la diestra del Padre. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. En segundo lugar, el libro de los Hechos. Las obras de Jesucristo, ahora resucitado y glorificado, por medio de su Espíritu Santo, a través de los apóstoles y los primeros cristianos. Ellos saliendo en obediencia a su mandato, predicando el Evangelio en todo el mundo antiguo y estableciendo iglesias por todo el mundo antiguo, cumpliendo su mandato, id y haced discípulos.
Seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. Esta es la segunda sección del Nuevo Testamento. Un libro, el libro de los Hechos. La tercera sección, las epístolas o las cartas escritas por mayormente los apóstoles. Jesucristo les usó bajo el Espíritu Santo, inspiración del Espíritu Santo, dando instrucciones detalladas y específicas cómo vivir la vida cristiana como discípulos de Jesucristo. Esto es desde el libro de Romanos hasta Judas, el penúltimo libro del Nuevo Testamento. Y la cuarta sección del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis o Revelación. Esta es una revelación, este libro de Jesucristo, donde Jesús revela al apóstol Juan las cosas que habrán de venir en el fin del mundo, en los tiempos finales, aquí en la tierra, también en el cielo, los juicios sobre la tierra, los juicios, el juicio de las almas en el gran trono blanco, el juicio final, el juicio eterno, pero después la terminación de este mundo. Sus cielos, el cielo, la tierra se van a acabar y va a haber nuevos cielos, una nueva tierra y una nueva Jerusalén descendiendo del cielo, la morada eterna de Dios y de sus discípulos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios. Esta es una introducción a la persona y la obra de Jesucristo, culminando en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión al cielo. El libro de los Hechos, segunda sección, esta es la proclamación de la persona y obra del Señor Jesucristo desde que envió el Espíritu Santo hasta el fin del mundo, hasta que viene otra vez por su iglesia. Las epístolas, las cartas, son una explicación y aplicación detallada de la persona y la obra de Jesucristo y cómo debemos vivir como sus discípulos. Y el libro de Apocalipsis es la consumación de la obra, de la persona y obra de Jesucristo, viéndole en toda su gloria, Jesús glorificado para siempre. Y Jesucristo terminando lo que tenía que hacer en la tierra. Juicios sobre el mundo inconverso. Juicio final sobre las almas que le rechazaron como único y suficiente Salvador. Pero la creación de nuevos cielos, una nueva tierra y la nueva Jerusalén, morada de los salvos por toda la eternidad. Oh amigos, un verdadero discípulo de Jesucristo le sigue por amor. Y procura obedecer a toda la enseñanza que Él ha dejado en toda la Biblia, pero muy en especial el Nuevo Testamento de la Biblia, que es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesús nos dio dirección para 2026. Mateo 4:4, si vamos a ser sus discípulos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí la tenemos en nuestras manos y si queremos en 2026 en nuestros corazones y en nuestras vidas como verdaderos discípulos de Jesucristo. ¿Y qué si opto no ser tan celoso, tan ferviente, tan loco en seguir a Cristo y yo hago las cosas a mi manera? Pues yo creo a mi manera, yo tengo mi religión. Bueno, esto no se trata de religión, amigos. Se trata de ser un discípulo de Jesucristo, de obedecer, creer y obedecer sus palabras. Dice en Mateo 7:21 y terminamos con este pasaje. Escuchen las palabras de Jesús al final del Sermón del Monte. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La Biblia es la voluntad de Dios revelada, escrita. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, muchas buenas obras. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, que rechazaron mi único plan para salvación, que es por fe, no por obras, por fe en mi Hijo y lo que hizo por ti en la cruz. Buscaste tu propio camino a mí y al cielo, cuando mi Hijo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Apartaos de mí, nunca os conocí. Y termina: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre las palabras de Jesucristo y Cristo mismo, la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Oh amigos, Jesucristo pone la vida y la muerte delante de nosotros en 2026, y Él desde el cielo y a través de su palabra dice: escoge la vida. Escógeme a mí, sígueme a mí como discípulo verdadero a través de mi palabra, y encontrarás verdadera seguridad, tu vida sobre una roca en esta vida. Y cuando llega el juicio final sobre la roca, no serás echado al lago de fuego, serás admitido al cielo, porque habías creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador en vida. Ahora bienvenido, dirá Dios, entra con todos los salvos por medio de la fe en mi Hijo. Que Dios bendiga esta su palabra y nos prepare para el próximo estudio, pero creo que tenemos suficiente para hacer una reflexión. Soy un verdadero discípulo de Jesucristo. Hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga.